Hace no mucho tiempo me contaron como, che, tus charlas de Big Data empezarás acá, empezarás a contar este caso que está buenísimo y que es un caso de Big Data cuando no había computadoras, ¿no? Entonces, cuando vos te empezás a preguntar, claro, ¿a dónde está ahondando Big Data? Si, ¿no es acaso de trabajar con datos cuando la cosa o la tecnología que estaba detrás para poder procesarlos era más lento del tiempo que vos necesitabas para reportar el dato que vos estabas queriendo hacer? Este es el caso como paradigmático, uno de los principales ejes de la computación. Censo, 1890, no sé si conocen este caso. En 1890, o en 1880, se tardó 8 años en procesar el censo. Y los tipos dijeron, che, pará, en el 90, ¿cuánto tiempo voy a tardar en procesar el censo? Y 15 años. Y por mi tecnología, que eran gente, ¿sí? Umpalumpas, que estaban chequeando los formularios, tardaban más que los 10 años que por constitución decían que tu censo tendría que hacer. Entonces es un caso de Big Data, ¿sí? La tecnología, gente, sensores, ¿no? Era más lenta del tiempo de dar la respuesta en cuanto al dato, ¿sí? Esto es como el caso, acá el amigo, acá no me acuerdo cómo se llamaba, acá tengo la maquinita, ¿no? Es como Hollerith, ¿no? Es como uno de los padres de la computación, el que generó la primera máquina electromecánica de pasar esos formularios a tarjetas que tenían unos agujeritos. En realidad no eran agujeritos, sino que eran unas cositas de un conductor, entonces permitían que los relés contaran esas maquinitas. Bueno, y construyó esta máquina que permitió hacer el trabajo en un par de meses, ¿sí? O sea, una tecnología para poder resolver un problema de datos, ¿sí? ¿Es un problema de Big Data? Sí, digamos, qué sé yo, mucho más datos de los que mi tecnología actual puede llegar a procesar. Pero en esa época no se llamaba Big Data, se llamaba computación. ¿Está bien? Entonces, desaprendamos un poco todo el hype o toda la parafernalia que es cuando hablamos de Big Data, hablamos de computación, ¿sí? Fíjense esta publicidad, ¿no? La computadora ayuda a procesar el flujo de información que están generando las sociedades, ¿sí? IBM 1960. Digamos, es como una publicidad de Oracle hoy, o de, no sé, Hadoop, o de las infraestructuras de la gestión de Big Data, pero en realidad es 1960, ¿sí? A lo que voy es, estamos enamorados que Big Data es grandes datos, pero en realidad Big Data es un problema que tiene que ver con la magnitud, pero también tiene que ver con otras dimensiones, ¿sí? Esto es, más o menos lo conocemos casi todos nosotros, ¿sí? A mí, las dimensiones que más me motivan, me generan así como una cosa de, che, acá se puede generar algo copado, son estas otras dimensiones, ¿no? La velocidad en que se genera el dato, la velocidad en que el analista o la persona encargada de resolver tiene que dar respuesta, ¿sí? ¿Sí? Perdón que... Tiene que dar respuesta a eso, ¿sí? Y la variedad o los distintos tipos de datos que vamos a tratar de incorporar a nuestro modelo, ¿sí? Acá tenemos un dibujito de un pulpo. Este pulpo se llama espinaca y lo dibujó mi hija, ¿sí? Es interesante plantear esto. En esta época de nuestra historia, manejar muchos datos no es algo que a nosotros nos genere como inquietudes, porque muchos datos hubo siempre. Hubo en 1890, hubo muchos datos. Y hubo una tecnología que lo resolvió. También hubo muchos datos en el 60 y hubo una tecnología que lo resolvió. Y también hubo muchos datos en los 90 o en los 2000 y hubo una tecnología que los resolvió. Entonces, qué sé yo, es una cuestión tecnológica, es de fierros, es de algoritmos, pero en realidad se termina resolviendo. ¿Qué es lo que marca esta era como una era novedosa o distinta como para poder empezar a pensar soluciones de otra historia o de otro paradigma? Es los múltiples orígenes de los datos. Y nosotros
individuos, celulares, sensores, Internet of Things, digamos, millonada de aparatos que están generando información, que la están disponibilizando con la idea de generar modelos con eso, ¿sí? Eso es como lo que sí podemos decir, che, para esto es nuevo, esto no estaba antes, ¿sí? Bueno, otros orígenes, ¿sí? Desde el aparatito que te escucha los pedidos en tu casa, la tarjeta sube, los hotspots de Wi-Fi que el gobierno de la ciudad pone en las plazas o en los subtes, sensores de tráfico, un montón de aparatos que están recolectando información, disponibilizándolas para que alguien aumente los modelos, ¿sí? Bueno, y hoy les vengo a hablar de un caso de uso de Big Data que es interesante. Estos muchachos que están acá sentados, ¿sí? Es el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, ¿sí? Que está conformado por unos 6, 8 miembros estables y los presidentes de Banco Central de cada uno de los países de la eurozona, ¿sí? Como misión, este equipo o este banco tiene la potestad de fijar la política monetaria de lo que sería la zona euro y dentro de otras cosas, por ejemplo, fija la tasa de interés de referencia de los bancos, ¿eh? Bueno, entonces hay un muchacho que dice, che, ¿y qué hacemos con las tasas? Dice, ¿qué hacemos? Entonces salta otro y dice, mirá, guarda, porque si la economía está creciendo, ¿sí? Y nosotros la sobrecalentamos, vamos a tener inflación, ¿sí? Entonces salta otro y dice, che, enfriamos un poco, pero si enfriamos, lo que tenemos que hacer es bajar el consumo, hay más desempleo. Y este otro dice, mirá, yo no desayuné, me comí un kiwi, ¿no? Ahí había, no sé si ven ahí a la esquinita abajo. La idea de esta gente necesita saber el estado actual de la economía en Europa, ¿sí? Lo que está pasando ahora. Y estos muchachos toman como insumos cientos de reportes, ¿sí? A ver si los tengo por acá cerquita. No, esto es cientos de reportes. La economía, así una entelequia llamada economía, es una cosa muy compleja de tratar de modelar y de tratar de conocer cuál es su estado. Refiere a millones de interacciones y transacciones entre las personas, los bancos, los comercios, compras, ventas, qué sé yo, temas de monedas. Es súper complejo, cientos de millones de actores. Si tomamos al individuo como un actor dentro de la cosa compleja que es la economía. Entonces, conocer el estado actual parecía ser como que no es algo sencillo. Incluso tampoco es sencillo si es, che, conozcamos el estado actual conociendo cómo es el pasado. O sea, describamos el estado pasado de la economía, tampoco nos vamos a poner mucho de acuerdo, ¿sí? Pero en otras cosas, como por ejemplo el clima, cuando queremos saber cuál es el estado actual, ¿qué hacemos? Abrimos una ventana, ¿sí? Y decimos, qué sé yo, por ejemplo, esta chica dice, se largó, bueno, me cagó el asado, sale un vacío al horno, ¿viste? Tengo que poner el asado. Digamos, conocer el clima es tan simple como abrir la ventana. Conocer el estado de la economía involucra conocer las interacciones de millonadas de variables y de informes, ¿sí? Fíjense, ahí en esta barrita roja, acá están en el eje horizontal están los meses, en la barrita roja era la fecha en que esta gente se juntó a tratar de fijar la tasa para la política monetaria de, bueno, y estos informes, hay algunos que estaban cerca, digamos, qué sé yo, no sé, por ejemplo, no sé, construcción, y un mes medio atrasado, bueno, qué sé yo, no está tan mal, ¿no? Qué sé yo. Me encantaría tener el Producto Bruto Interno, como que es una cosa que resume todo el estado de la economía, pero no lo tengo todavía, porque lo van a sacar un par de semanas después. El asunto también es que estos informes no es que están revelando el estado actual de su sector, sino que a su vez el informe de construcción sale a mitad de junio, pero en realidad refleja el semestre que termina en abril. O sea que estamos manejando la economía con datos
que se generan en el pasado, que a su vez reflejan el estado del pasado. ¿Está bien? Y esta gente es como que está manejando en Chascomús, ¿sí? Imagínense, no sé, un Dakar, que está el copiloto, y que le dice, acabamos de pasar hace 200 kilómetros un río. Ah, bueno, doblo. ¿Está bien? O sea, está manejando muchísimo más adelante de lo que le están generando los insumos. Entonces, lo que estamos requiriendo es un modelo, ¿sí?, que explique el estado presente a partir de datos del pasado. Y a eso lo llamamos nowcasting, ¿sí? Como la compresión de dos conceptos. Del forecasting, que sería el predecir el futuro, pero predecirlo de ahora basado en información del pasado. ¡Ah! Sí. Bueno, cuestión es que los economistas están chochos con esto. Y no es otra cosa que un problema de Big Data, ¿sí? Porque es un problema de múltiples fuentes, un problema de veracidad de las fuentes, confianza. En el cuadrito que les pasaba había datos duros, pero también había encuestas, y las encuestas son más volátiles que los datos duros, pero en realidad los datos duros vienen como una periodicidad de muestreo que no me convence a mí para poder realizar el modelo, ¿sí? Pero bueno, nosotros en los datos, ¿sí?, es como que es nuestra, ¿no?, nuestra piedra roseta, nuestro santo grial, ¿sí? Nosotros vamos para adelante con eso. Y lo que les preparé hoy es un review que está bien explicado dentro de este paper, o sea que las referencias las pueden ver por acá, ¿sí? ¿Qué sería? ¿Qué otras cosas, qué de lo que se está recuperando hoy en día, modelando hoy en día, podemos usar para mejorar las estimaciones del presente de estos indicadores que les contaba yo, como el índice de desconstrucción del pasado, desempleo, etcétera, ¿sí? ¿Acaso no tenemos nuevas fuentes de datos que están generando datos todo el tiempo que podrían ser información complementaria o un suplemento para los indicadores anteriores, ¿sí? ¿Podemos predecir demanda laboral a partir de censar lo que aparece en LinkedIn? ¿Sí? Bueno, vamos a estudiar algunas de estas nuevas fuentes que aparecen, ¿sí? La principal fuente como generadora de insumos para la economía es como el mercado financiero, ¿sí? Empresas que están cotizando en alguno de los mercados, que representan a sectores que están generando insumos así. La evaluación ficticia o dentro de ese mercado está siendo un indicador de lo que ese sector está representando, ¿sí? Algo así como, si sube YPF, puede ser que el sector de energía esté siendo atraído con eso, ¿sí? Entonces, no tengo que esperar una vez cada 4 meses para saber cómo se está moviendo el informe de energía, puedo ir a ver cómo están moviéndose los indicadores de las empresas en los mercados que están representando a esos sectores. Había otra, ¿sí?, que era el estado de las ventas minoristas, ventas mayoristas, ¿sí? No sé, si ustedes escuchan la radio, ¿no? Dicen, salió el informe del INDEC que habla sobre venta minorista o venta en shoppings en diciembre pasado. Le digo, pero escúchame, si la POS, ¿sí?, el de la tarjeta de débito, cuando vos pasás, tiene la transacción en línea de los consumos diseminados, segmentados por cada uno de los comercios, y sabe identificar si un comercio es de zapatilla, de indumentaria o de entretenimiento. Entonces, Visa o POS o los bancos saben ese dato día a día, ¿sí?, o minuto a minuto, ¿sí? Podría ser un insumo para completar los datos de ventas, ¿sí? Otro de las nuevas fuentes de información es la información que se está generando como efecto colateral o como efecto de la producción de la telefonía celular. Todos nuestros teléfonos celulares que están acá en esta sala están contándole a la antena más cercana
te están contando al aire y está respondiendo la antena más cercana. Luego, la antena esa, en un log, en un routercito, escribe, che, mirá, me preguntó el teléfono de Ernesto, ¿sí? Que dale servicio cuando haya una llamada que quiera hacer Ernesto o que quiera recibir Ernesto, ¿sí? O sea que un montón de logs de esas antenas hay como una especie de driver, o sea, de insumo intermedio que dicen que hay gente ahora en Belgrano, en esta zona, ¿sí? ¿Se está moviendo Vaca Muerta o no? No sé, pero si se activan muchos celulares, quiere decir que hay mucha más gente. Pero vos decís, pero pará, ¿tiene sentido ir a buscar los datos de patrones de movilidad? A ese nivel no vale la pena qué sé yo, llevar a una persona y ver si se están avanzando las obras o no. Sí, por esto lo tengo para cualquier zona donde hayan antenas, ¿sí? Lo tengo para el pasado. Si hubo gente en noviembre del año pasado, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, se está trabajando un montón en información referente a antenas de telefonía celular, ¿sí? Bueno, y las antenas recuperan los datos que tenemos nosotros de nuestros teléfonos, ¿sí? Pero también está la tarjeta SUBE, también está cuando nuestros teléfonos piden Wi-Fi y responde un router de Wi-Fi gratis, ¿sí? Hay sensores de tránsito, sensores que miden el calor, que miden las cantidades de personas que están caminando dentro de un shopping o que están caminando en un supermercado, ¿sí? Y todos esos indicadores alimentan para armar un modelo de indicadores económicos más precisos. Este sector, después vamos a hacer un zoom in, ¿sí? Con Federico y Damián, que son mis compañeros que vamos a hacer un poco más de bajada a código para ver cómo podemos capturar indicadores bienestar, medir pobreza, medir infraestructura, medir avance en obras de infraestructura o de construcción a partir del estudio de imágenes satelitales, ¿sí? Bueno, tanto los precios que aparecen dentro de los menús de los restaurantes, pero también de las revistitas de ofertas, hay como una especie de contrato dentro de, no sé, Frávega dice que va a mantener el precio de esa heladera durante un periodo de tiempo a, no sé, 10.000 pesos. Entonces, recuperar el dato que aparece en la revistita es más preciso o más confiable que si una persona va y dice, en Frávega vi que la heladera estaba a 10.000 pesos. ¿Sí? Bueno, para hacer estudios de inflación o de precios al consumidor, se están usando tanto escaneo y posterior OCR de los precios de las revistitas, como, ¿sí?, de los precios online, ¿sí? ¿Es posible construir un índice de inflación scrapeando OLX, Mercado Libre o tiendas online? Claro que se puede, ¿sí? ¿Va a ser mejor, peor que el índice de precio del INDEC? Bueno, después vemos, ¿sí? Pero yo te lo doy todos los días. Y te lo doy en el pasado. Y te lo ajusté con lo que decía el INDEC de Moreno, y te lo ajusto con lo que decía el INDEC del Congreso, y te lo ajusto con lo que dice el INDEC de ahora, ¿sí? O sea, me puedo mover dentro de esos juegos, ¿sí? ¿Tiene que ser el único indicador? No. Digamos, yo no estoy diciendo como que esta es la verdad absoluta y la final. Estoy diciendo que capturar indicadores online, permite el armado de indicadores macroeconómicos con un nivel de muestreo y de publicación casi en real time, ¿sí? Les abro un paréntesis cortito sin irme mucho del tiempo, ¿sí? En un momento yo estaba dando una charla a médicos, ¿sí? Y les preguntaba, si vos tuvieses información de tu paciente
el minuto a minuto, o no sé, le incorporás un chip al paciente y le decís cuántos glóbulos rojos tiene, cuánto colesterol tiene. ¿Cambiarías tu manera de hacer diagnóstico o de prescribir? ¿Sí? Y los tipos me miraban y me dicen, mirá, yo me eduqué en un espacio de carencia de información. Yo veo 2, 3 cosas, hago un resumen y digo, el tipo tiene fiebre. ¿Sí? Yo no me formé en hacer diagnósticos con un maremoto de datos y de información. Tampoco es pretender que los economistas que se formaron estudiando 4 valores y un valor resumen, ¿sí?, tengan mejores, no sé, tomen mejores decisiones ahora que pueden tener información real time o semáforos todo el tiempo. ¿Sí? También es importante dar cuenta de eso. Bueno, esos picos que están ahí fue cuando la gente buscó Rusia, ¿sí?, en Google, y aparece en Google Trends. Y esos picos, el último, es cuando Messi metió 3, ¿sí?, en Ecuador y nos garantizó la clasificación a Rusia. Y la gente, no sé, el negro o Luis de Despegar me pueden decir cuántas reservas a Rusia se hicieron el instante que Messi metió 3 goles y nos clasificó. ¿Sí? Entonces, ¿es posible medir la demanda de una plaza hotelera a partir de la gente está buscando meses antes? Sí. Y eso es otra forma de completar información con insumos de Big Data. ¿Sí? En este caso, las búsquedas online. La última se comprime en lo que dicen los medios y lo que dicen nosotros cuando oficiamos de medio. ¿Sí? Está subiendo o está bajando la percepción de bienestar. Y bueno, si la gente te está puteando como loco, ¿sí?, no estás bien. Entonces, las formas de sondear el humor social, o que está escrito en redes sociales o está a través de los medios, ¿sí?, lo podemos ver también. Tengo dos extras, ¿sí? Bueno, pero los datos están acá. Para construir el modelo los tengo que pasar acá. Esto es un proyecto de ingeniería, ¿sí? Tengo que construir los scrappers, los tengo que monitorear, los tengo que testear, los tengo que pasar a producción, tengo que ver una manera para que esos, digo, scrappers de precios, como podría ser los procesamientos de imágenes, ¿no? El camino de el dato crudo está acá hasta que genera la puerta de entrada para que el modelo pueda desarrollarse, es un proyecto de ingeniería, ¿sí? Y dentro de esa toda tubería hay que poner mucho huevo y hay que sentarse a trabajar, ¿sí? En algunos casos esa tarea conviene terciarizarla, en algunos casos conviene llevarla dentro del equipo, ¿sí? Nosotros en Puentes trabajamos en el armado de pipelines de datos, ¿sí?, desde múltiples fuentes de scrapping, pero también de imágenes satelitales, datos de medios, ¿sí? Y la otra que pareciera ser como que, bueno, sí, yo capturé que, no sé, que la patente, no sé, AB678RL estuvo estacionado dentro de playa de estacionamiento, dentro de shopping. Bueno, sumamos 1 al contador de gente que visitó shopping en este día. O sea que es un indicador de consumo de venta en shoppings. Buenísimo. Pero ¿es un visitante que regresa o es una de la primera vez? ¿Viene del interior o vive en capital? Y bueno, y todo eso ya no es solamente capturar el dato que está ahí, sino ir a otras bases y tratar de completar con insumos de otros lados, ¿sí? O sea que tanto hacer la tubería, desde donde está el dato crudo, hasta alimentar el modelo, como el dato crudo en realidad genera nuevas ideas como para alimentar
y hacer modelos más ricos también es una tarea para trabajar, ¿sí? Bueno, y ahora los dejo con Federico y con Damián, que vamos a hacer una recorrida de cómo pasar de imágenes satelitales a la inducción o a la generación de insumos del tipo indicadores económicos. Bueno, hola a todos. Bueno, yo soy Federico, él es Damián. Nosotros hace poquito arrancamos un emprendimiento de cosas basadas en datos satelitales y estamos trabajando actualmente con Ernesto con 7 Puentes en lo que es Nowcasting. Le doy para adelante. Y ahí como cliqueo con él. Voy a estar muy descalibrado con él para subir y bajar, pero bueno. No, yo necesito solamente scrollear, no tengo que ejecutar nada. Pues para ir adelantando, lo que vamos a mostrar es un notebook, un Jupyter Notebook, y vamos a mostrar un poco el mundo de detectar cosas con imágenes, un poco cómo entra Machine Learning ahí, y al último un cachito de redes neuronales, que es lo que se está haciendo, digamos, últimamente. No sé. Esperemos a que podamos ver. Bueno, si quieren, les voy contando hasta que tengamos la compu enchufada. Básicamente, el mundo de Nowcasting, cómo se cruza con imágenes satelitales. Hay varios ejemplos. Hay una empresa, por ejemplo, de Estados Unidos, llamada Descartes Labs, que lo que hace es intenta predecir la cosecha, no sé, de soja, de trigo, lo que sea, antes de que salga el informe de la Agencia de Agricultura. Y eso es muy interesante porque tener ese dato, primero sirve como un termómetro para los productores, pero también hasta puede servir para el mundo financiero. Si vos estás con un futuro de soja, ya saber cómo viene dando, te sirve para adelantarte. O sea, eso es un producto clásico de Nowcasting. Vos podés ir siguiendo, a medida que pasa el tiempo, la estimación de soja mes a mes. Y al final de todo la comparás con el resultado, ¿no? Lo viene así. Otro tipo de indicador que hay, que ahora lo vamos a mostrar, es, en particular en Estados Unidos, las empresas están los shoppings grandes, los malls, que tienen un estacionamiento grande, ¿sí? Lo que hacen empresas con imágenes de muy, muy alta resolución es contar la cantidad de autos que hay en cada parking lot, ¿sí? Dado un momento del tiempo, pasa el satélite, saca una foto muy buena y con un algoritmo de detección de objetos vos podés detectar el cuadradito si hay un auto o no, ¿está bien? Ahora, si vos tenés, como decía Ernesto, si vos tenés ese dato todos los días, vos te podés empezar a adelantar, o sea, hay papers que muestran que está correlacionado con la facturación del supermercado, ¿sí? Y si vos el satélite pasa a lo ancho de Estados Unidos, vos podés tener una foto para todos los estacionamientos. Entonces vos como empresa te podés armar, excepto que esté el estacionamiento techado, que ahí me podés decir, bueno, ahí no. Vos, sin ser el supermercado, que ya sabe cuánto facturó, podés adelantarte y tener un indicador por lo menos de tendencia de cuánto va a facturar ese supermercado, por lo menos si la facturación creció mes a mes, ¿sí? Y eso, digo, a los supermercados capaz que no les interesa porque ya tienen su facturación, pero no tienen la facturación del rival. Y si yo soy de la competencia, me interesaría saber cómo viene. Entonces, si yo pongo contratar un servicio que me mide cuántos autos hay en los parking lots, es útil. El otro caso medio paradigmático que hay es, más en general, si quieren, con la economía china. Es una economía que es bastante cerrada en términos de, por lo menos, información. Uno siempre que habla de China, piensa que China ya viajan en el tiempo, hacen cosas que uno no sé, como los chinos ya lo hacen, seguro ya lo hicieron. Ya están en Marte, tienen una base en Marte.
Bueno, a muchas empresas les interesa saber, o consultoras o grandes grupos, cómo va la economía de China. Y bueno, entonces si vos con una imagen satelital podés ir viendo cómo viene la cosecha, el mundo agro en China, podés ir viendo los estacionamientos de los supermercados. Y lo otro que se hace es, podés ir midiendo la producción petrolera, ¿sí? O sea, vos podés ver el tanque donde se almacena, no sé mucho, el tanque donde se almacena el petróleo, tiene una tapa móvil que se va levantando, bajando y subiendo de acuerdo a lo que tiene adentro, ¿sí? Entonces vos, con una imagen de muy buena resolución, podés medir, de acuerdo a la sombra, podés interpolar si está más arriba o más abajo, ¿sí? En particular, podés ver cómo está a tope. De ese modo, también estiman la producción petrolera, ¿sí? Digo, por ahí no estiman el número absoluto, pero sí estiman la tendencia, ¿sí? Entonces, digo, viene por ese lado. Intentan anticiparse a los indicadores a partir de puramente cosas de imágenes. Eso, combinado con lo que hablaba Ernesto de social media o de precios online, etcétera, te da un pantallazo de la economía en su conjunto. Y nada, me parece que es bastante interesante, ¿no? Como todas las fuentes de datos arman, digamos, una visión bastante descriptiva de la economía. Ahí está apareciendo. Ahí está. Nico. Ah, claro, también. Ese es otro ejemplo que vamos a mencionar. Sí, ¿cómo pueden medir? Ahí, está apareciendo, está apareciendo. Ahí va, apareció. Bien, gracias. Ah, bueno, perdón. Pensé que podía... Bueno, como les comentaba, bueno, vamos a hacer un breve repaso, ahora más breve que nunca, por lo que es imágenes satelitales. Y en particular vamos a hacer una mini demo de cómo detectar infraestructura a través de imágenes, en particular infraestructura de lugares precarios. Y a partir de eso poder elaborar un índice de saber cuántos kilómetros cuadrados de asentamientos precarios hay en un lugar. ¿Está bien? Y en base a eso poder correlacionarlo con pobreza o mismo con necesidad de infraestructura a lo largo del tiempo. La demo va a ser justamente detectar esos lugares. Entonces, bueno, en principio, el mundo de imágenes satelitales, básicamente, en el espectro óptico, no estamos hablando de radar, uno tiene diferentes tipos de imágenes, ¿sí? Por un lado están las de resolución media, están la de resolución alta, si queremos intermedia, y resolución muy alta, ¿sí? Resolución media son estas imágenes MODIS, donde cada píxel es más o menos 250 metros o 1 kilómetro de producto. Son imágenes que están gratuitas, las genera la NASA, se generan todos los días. ¿Para qué se usan? Se usan para hacer nowcasting, para predecir cosecha de agro a determinado nivel, no es tan preciso. Y para hacer, por ejemplo, cosas de cambio ambiental. Por ejemplo, mediciones de calidad del aire, ¿sí? Lo interesante de esto es que está disponible para bajar, son gratis, uno las puede procesar y puede empezar a trabajar, ¿tá? En particular hay un producto de Google que es muy bueno, se llama Google Earth Engine, que lo que hace es, toda la parte de preprocesamiento dura la hacen ellos, bastante bueno. Por otro lado, hay las imágenes de resolución media, como las Landsat, las Sentinel y las RapidEye. Se usan para análisis urbano y agro. Cuando me refiero a urbano, hablo de mancha urbana, porque como cada píxel es 10 metros, 30 metros, no es muy eficiente, o sea, no es muy útil. Pero en general son muy usadas para agro. A diferencia de las MODIS, estas imágenes pasan, el Landsat pasa cada 15 días, el Sentinel cada 5, o sea, no tengo imágenes diarias. Y si el día que tocó que pase está nublado, no tengo imagen, o sea que es un problema, ¿está bien? El MODIS, como tengo imágenes todos los días, bueno, algún día no va a estar nublado. Y bueno, y tengo un producto, ¿está bien? Ese es el por qué se usa, decís, ¿por qué en vez de usar, por qué no usas 250 y usar la de 10? Bueno, porque la de 10 puede tener ese problema, ¿está bien? Y por otro lado está el otro mundo, que son las resoluciones, o sea, estas también son gratis, las RapidEye no son gratis, las otras sí. El otro mundo, Worldview, es otra cosa, como las grandes ligas. Cada imagen tiene 30 centímetros de resolución, o sea, cada píxel son 30 centímetros. Es Google, lo que uno ve en Google Maps, es eso. Las imágenes se compran, sale más o menos $24 cada kilómetro cuadrado, poco caro. Pero es mucho más rico. Las aplicaciones que se pueden hacer son las que le contaba, la de conteo de autos, contenedores en puertos, crecimiento de una represa, digo, mucho más fino el detalle, ¿sí? Por ejemplo, acá les muestro, para que vean la escala como es, esta es una imagen gratuita del Museo del Louvre en París, no se ve nada, también puedo decir esto es, no sé, Parque Sarmiento, pero una imagen posta, cara, este es el Museo del Louvre, pago, otra cosa, ¿ok? Otra escala, acá
no sé si contar personas, pero los autos que pasan seguro que lo ves bien. ¿Está bien? Es otra escala, ¿ok? Bajarlo un poco. Entonces, veamos un poco cómo evolucionó este tema en términos de resolución de problemas. Inicialmente, lo que se llama, lo original de esto, sin el hype, es teledetección. Y básicamente los métodos iniciales con los que se hacía teledetección era, o sea, uno tiene una imagen que tiene la banda roja, la banda verde, la banda azul. Pero el satélite es multiespectral, capta otras cosas. Puede captar una banda infrarroja, puede captar bandas en otro espectro, ¿está bien? Entonces, en particular, por ejemplo, hay una combinación de bandas puntual que capta vegetación. Acá les muestro, esto es Ciudad de Buenos Aires normal y esto es Ciudad de Buenos Aires con una combinación de bandas que permite detectar vegetación. Entonces, claro, uno ve acá, están los parques por Libertador, la reserva ecológica, ¿está bien? El método tradicional para detectar con esto era decir, bueno, si el cociente entre bandas es mayor, no sé, a 0.30, es vegetación. Si no, es no vegetación. Sabés que es una regla arbitraria para detectarlo. ¿Está bien? Esto avanza un poco más la literatura y nos encontramos que le empezamos a meter cosas de Machine Learning como clasificadores a nivel píxel. ¿Está bien? Yo tengo una imagen y quiero detectar, quiero decir qué hay en cada píxel con un clasificador. En particular, ¿qué puedo clasificar? Por ejemplo, puedo clasificar el uso del suelo, ¿sí? Si es una construcción, si es suelo rocoso, si está urbanizado, etc. O comparar dos fotos y hacer detección de cambios. Por ejemplo, acá tenemos dos fotos del municipio de Pilar y con un clasificador, con un random forest, marcamos acá los cambios, ¿sí? Todo lo que está marcado acá es que tuvo un cambio, el píxel tuvo un cambio respecto de la imagen anterior, ¿está bien? Entonces yo por eso, por ejemplo, una aplicación clara de esto es el municipio puede ir viendo las obras que no están declaradas de antemano, ¿está bien? Antes de que vaya el inspector, ya saber dónde hay una obra no declarada, ¿está bien? Y eso les sirve mucho a ellos, porque lo que pasa es que ellos con esto ya arman el expediente y lo mandan, no hace falta que vaya un inspector. Y eso es bastante interesante. Seguimos un poco más y decís, bueno, a nivel píxel puede haber un poco de ruido, en particular porque la imagen, cuando uno captura la imagen, está la atmósfera en el medio, hay partículas en el aire, se distorsiona bastante. Lo que se propone, además de tratar de limpiar esos errores, es, en vez de trabajar con píxeles individuales, trabajar con conjuntos de píxeles, ¿está bien? Con lo que se llama segmentos, se llama segmentar las imágenes. El enfoque se llama OBVIA, trabajando, o sea, Object-Based, y lo que hacemos básicamente es, agrupamos píxeles, y para eso, o sea, es armar un dataset tradicional de Machine Learning. Armo los píxeles, para cada agrupación de píxeles, o sea, cada fila no es un píxel, ahora cada fila es un conjunto de píxeles, ¿sí? Ese conjunto de píxeles lo puedo tomar de manera arbitraria, hacer una grilla, o lo puedo tomar de manera un poco más inteligente, que es agrupando píxeles según un criterio, ¿sí? Luego, por ejemplo, acá tenemos una imagen, esta imagen es de La Matanza, acá está la imagen segmentada, ¿sí? Y abajo lo que hacemos es después, bueno, le metemos un clasificador que detecte para cada segmento si es de una clase o la otra, ¿sí? ¿Qué puedo calcular a un segmento? Ya un segmento es una agrupación de píxeles que están en el espacio. Entonces yo le puedo calcular distancia a una calle, le puedo calcular el promedio de reflectancia que tiene, el brillo, textura, etc. ¿Está bien? Termina siendo un dataset con cada fila un segmento, las columnas, atributos de esos segmentos. La última columna, una clase de lo que quiero detectar. ¿Está bien? Un problema clásico trabajando con imágenes. Y lo último que les cuento, lo más nuevo, digamos, es trabajar esto, pero usando Deep Learning, ¿ok? Redes neuronales. Resulta muy útil para esto trabajar con redes convolucionales, ¿sí? Nosotros en particular, como andamos medio escasos de hardware, lo que hacemos lo que se llama transfer learning, que es decir, agarramos una red ya entrenada y le volvemos a reentrenar un conjunto de capas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, acá hay un ejemplo con la red de ResNet 50, que tiene 174 capas, y nosotros lo que vamos experimentando es ir reentrenando su conjunto de capas, ¿está bien? O sea, las capas más de abajo son las que capturan objetos de más bajo nivel, por ejemplo, ejes, bordes, etc. Y nosotros todo el resto, todos los pesos de las capas subsiguientes, los reentrenamos con las imágenes nuestras, ¿sí? De ese modo, ahorramos bastante tiempo de cómputo. Básicamente, entrenar esto de cero puede tardar una semana, haciendo transfer learning puede tardar un día, 2 días, ¿está bien? Y para hacer experimentaciones es bastante útil. Por ejemplo, acá, esto es un ejemplo en Guatemala. Estos son 2 lugares que son asentamientos precarios, villas. Lo que hacemos es tomamos un tile de 256 por 256, ¿sí?
y marcamos las que son villa por un lado y las que no son villa por el otro. Eso lo marcamos cruzando con relevamientos oficiales que haya. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, estas son true, estas son false. Por ejemplo, hay un bosque, hay un galpón. Entonces armamos una estructura de directorios donde tenemos los de entrenamiento, los true or false. ¿Está bien? O sea, eso de donde surge de nuevo, de cruzar la imagen con datos oficiales y datos oficiales de algún momento del tiempo, y la validación de nuevo true or false. Y bueno, estamos medio corto de tiempo, pero después pueden ver en el notebook, acá dejamos código de cómo trabajar esto con Keras, cómo entrar a una red con Keras, ¿sí? Dada la estructura del directorio, digo, bueno, definimos el tamaño de las imágenes, definimos la cantidad de epochs, cuánto es el batch, y después, nada, hacemos todo el procedimiento de entrenamiento. Básicamente, lo que nos viene dando a nosotros es, con reentrenar la mitad de la red, da bastante bien. Las últimas capas no da tan bien, ¿sí? O sea, piensa que la imagen está entrenada con el dataset ImageNet, que tiene fotos de todo, o sea, pero de todo menos imágenes satelitales. Entonces digo, a bajo nivel funciona, pero ya las últimas capas ya son bien especializadas. Entonces tenemos que volver a reentrenar eso con las imágenes. Y bueno, o sea, si quieren el código lo leen y nos pueden hacer preguntas, pero anda hasta abajo, ¿sí? Básicamente lo que se obtiene, esto es en la ciudad de Guatemala, y en rojo está marcado donde hay áreas precarias, ¿sí? En particular están medio en las afueras. O sea, nosotros lo que hacemos es, esta imagen partida en pedacitos de 256 por 256, después le pasamos la red, escaneamos todo para clasificar, y luego de eso intentamos, dentro del cuadradito, intentamos segmentar dónde está la parte urbana y no. Y ahí detectamos la villa, ¿sí? ¿Cómo entra esto en Nowcasting? Esto se calcula solo con imágenes. Entonces, yo puedo entrenar, yo tengo un relevamiento de 2016. Bueno, entreno con imágenes de 2016. Ahora quiero 2017, no hay relevamiento. ¿Qué hago? La red neuronal que está entrenada ahí se la paso a 2017. Y así voy escalando periodo a periodo. ¿Está bien? Entonces, antes de que llegue el nuevo relevamiento, que es bastante caro hacer, pues como un censo, ya tengo datos de antemano. ¿Sí? Eso puede ser tanto útil para, digo, esto es un ejemplo para áreas pobres, pero puede ser también para medir construcción, infraestructura, etc. ¿Sí? Bueno, esto es todo. Tienen en el notebook el código, si alguien quiere preguntar, está todo bien. Se nos hizo un poco las corridas, pero bueno. Y bueno, Ernesto, ¿tenés algo más? Bueno, la idea era un poco darles un pantallazo de un nuevo caso de uso, un caso de uso actual de fuentes de Big Data, hacer un poco de zoom in en una de las fuentes, ¿sí? Y bueno, lo último que me queda a mí en la presentación es invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de comunicación en 7 Puentes y también al resto de las propuestas que tenemos nosotros, el mailing, el blog y otros espacios más. Y bueno, acá tenemos, bueno, esto es la última, así que quizás había uno, digamos, 7puentes.com es la empresa nuestra, así que les agradecemos el respeto, el silencio y el interés por los que les venimos a contar. Y ya me pidieron, traje gorras. Yo les cuento, estemos así, somos un montón. Y bueno, y las gorras así de alta data, ¿no? Son un hitazo, son un hitazo. Nunca pensamos que iba a ser tan, digamos, como, nada, era como un, sí, ya está. Tomá, ¿estás para vos? Sí, era para acordarme con eso. Bueno, tengo un par de gorras, se las vamos a repartir, vamos a hacer una especie de sorteo ahora para los que se suscriban a nuestros canales y se las damos, ¿sí? Bueno, muchas gracias por la atención y gracias a OLX por prestar el espacio. Gracias, Federico. Bueno, gracias, Ernesto. Las gorras están re buenas. ¿Alguien tiene preguntas? Sí, perdón. ¿Alguien quiere hacer una pregunta respecto a todo lo que contó Ernesto? ¿Nadie? Sí, acá. Ay, perdón. ¿Quién me...? Ahora paso para allá. Cortito, la necesaria capa comercial de todo emprendimiento. ¿Cómo haces? Como cambió tanto todo, supongo que
esto lo habrás vendido al gobierno guatemalteco o algo así. ¿Cómo haces el approach comercial cuando la mayoría de tus interlocutores probablemente no entienda la ventaja del nuevo método? No. Nowcasting lo están impulsando los bancos centrales de todo el mundo, ¿está bien? Digamos, ellos se dieron cuenta como que hay, digamos, los economistas, los que les gusta más la parte dura, los econométricos, ¿no? Están deseosos de consumir información y no son gente como que, uy, mira, me vienen a vender un dato. No, digamos, es como que están requiriendo tener mayor frecuencia de información. O sea que no hay tanta barrera por ese lado. Distinto es, no sé, la de los supermercados, ponele, donde ahí tenés un gap más grande entre lo que se requiere o lo que vos estás queriendo vender y lo que te quieren comprar, ¿no? Eso cuesta un poco más. También están en cuanto a, decime cómo están las áreas deforestadas de toda Latinoamérica. Y bueno, les interesan más a los organismos internacionales, Organización Mundial de la Salud, BID, digamos, como esos organismos. O sea, más como que es un proyecto que se vende a esa escala y no tanto a gobiernos de municipios. ¿Sí? Hola, es para los chicos sobre la parte de imágenes satelitales. La consulta era si se habían cruzado con laburar en casos donde está metido el crowdsourcing de por medio. He visto aplicaciones muy buenas que tienen que ver con clasificación de imágenes satelitales gamificadas o con ayuda de gente. Y bueno, ¿cómo se ataca ese problema? El contexto de que tenés mucha gente submitiendo posibles labels para tus ejemplos que no sabes si son buenos o no. ¿Cómo se modela eso? En principio, para que esto ande tiene que haber muchos datos. O sea, yo para hacer andar lo de Guatemala no trabajamos solo con datos de Guatemala, sino trabajamos con datos de Guatemala, de Paraguay y toda Argentina. O sea, tiene que haber una fuente bastante grande para que ande. O sea que al haber tanta fuente de datos también ya hay mucho ruido dentro. O sea, un poco de ruido más, un poco de ruido menos, medio que, bueno, convivís con eso. Y segundo, de cosas de crowdsourcing, lo que nos hemos topado es trabajar con OpenStreetMap, que es muy rico en el sentido para bajar datos de un API, se pueden bajar, está todo bien. Y la verdad que nunca me tocó con cosas que se actualicen todo el tiempo. O sea, como bajamos, tenemos un dump de OpenStreetMap fijo, nos ha actualizado y trabajamos con ese. Y se llega a actualizar, o sea, en general lo que nos puede molestar es una actualización fuerte. Por ejemplo, no sé, hicimos una versión de esto para Honduras, que también está online, y en Honduras sucedió que hubo un terremoto. Bueno, hay un montón hubo un terremoto en esa zona, es una avalancha, un movimiento de suelo grande. Ahí sí te cambia todo. Ahí sí tienes que volver a actualizar tus datos. Pero son esos casos bastante extremos. En general, al haber tanta cantidad de datos, ya como el ruido está intrínseco, digamos. Estás conviviendo con eso. ¿Está bien? Bueno, gracias Ernesto y a los chicos. Cualquier cosa van a estar por acá. Van a estar por acá ahora después, así que si quieren hacerle más preguntas, pueden acercarse. Bueno, ahora vamos con la charla de Cristian. Cristian trabaja en OLX y nos va a hablar de sistemas recomendados. De recomendación. Hoy aprendí sobre data science, chicos. Adelante. Un aplauso para Cris. Buenas. Tengo que ver dónde me paro, si no tapo la pantalla. Buenas tardes. Nada, me gustó un comentario sobre la aplicación de Ernesto, que todos sabemos dónde queda Guatemala, pero ahora sabemos dónde está Guatepeor. Bueno, bueno, vamos a arrancar. La agenda para hoy es esta. Vamos a hablar básicamente, vamos a dar una introducción, hablar de un poquito de OLX. Vamos a hablar de sistemas de recomendación, qué tipos hay. En particular, un algoritmo de recomendación híbrido. Bien, vamos a explicar qué es esto. Y vamos a contar cómo usamos los algoritmos de recomendación en OLX. Bien. Bueno, ¿quién soy yo? Mi nombre es Cristian, algunos me conocen. Para los que no me conocen, yo estudié Ciencias de la Computación en la UBA, soy egresado de la UBA, y soy Data Scientist hace un poco más de 7 años. ¿Bien? Trabajé en distintas empresas con distintos problemas, y bueno, sinceramente no encontré mejor foto de perfil, así que disculpe. Bueno,
¿quiénes somos? OLX. Seguramente esto muchos de acá no lo saben. OLX en realidad es una empresa que está en más de 40 países alrededor del mundo. Yo cuando entré acá pensaba que era solo Argentina y que estaba hace un par de años tratando de competir al mercado libre, pero resulta de que ya están hace varios años y hay muchos países en donde pisa fuerte, ¿bien? El grupo OLX son todos estos clasificados online, ¿bien? Ustedes probablemente conozcan OLX y Letgo, pero además está, por ejemplo, Avito de Rusia o Dubizzle. Y bueno, algo que tiene bueno esto es que uno constantemente está trabajando por ahí con gente de afuera, que es algo que tampoco es muy común acá en Argentina. Y bueno, dentro de lo que es OLX hay un proyecto que se llama Panamera, del que somos parte, que es una plataforma de microservicios, ¿bien? Y la idea es que esta plataforma va a reemplazar a la mayoría o todas las plataformas que hay alrededor del mundo actualmente, ¿bien? La idea es unificarlos. Con lo cual, nada, el proyecto tiene mucho impacto y nada, mucho potencial. Bueno, mi equipo, nosotros somos el equipo de personalización y relevancia. Nuestra tarea es aplicar algoritmos de machine learning o inteligencia artificial para principalmente impactar estas tres partes de la aplicación. La primera es el home feed, en este caso es Letgo. Cuando vos entras al home feed, bueno, te aparecen recomendaciones. Esos ítems que te mostramos, bueno, hay algoritmos por detrás que tratan de aprender sobre el usuario y de esa manera tratamos de maximizar la cantidad de replies. ¿Bien? Un reply es básicamente cuando un usuario se comunica con el vendedor acerca de un ítem, para preguntar por algo sobre un ítem. ¿Bien? Después también estamos en lo que es el item page. Básicamente cuando haces clic en un ítem, en la parte de abajo del item page hay un carrusel en el cual también hacemos recomendaciones. Y por último está la parte de search. Una vez que un usuario ingresa un string, nosotros tenemos que devolver los resultados que creemos que son más relevantes para ese usuario particular. Y bueno, ya tuvimos algunos resultados acá abajo, por ejemplo en Sudáfrica, con un algoritmo de recomendación lo que hicimos es incrementar más de 130% las replies per DAO, lo cual es bastante interesante, y estos resultados también ya los habíamos tenido antes en LetGoAR. Bueno, sistemas de recomendación, ahora sí. Le voy a pedir que levante la mano quién sabe lo que es un sistema de recomendación. Bueno, creo que 99%, ok. ¿Quién usó un sistema de recomendación para hacer recomendaciones, no que lo usó entrando a Netflix? Bueno, ahí bajó un montón. ¿Quién vio La Casa de Papel? Muy poquitos. Bueno, nada, eso es curiosidad mía, porque viste, todos están hablando y quería saber qué onda. Bueno, un sistema de recomendación, básicamente, la idea es simple. Tengo un usuario, tengo un ítem, quiero predecir qué tanto le va a gustar ese ítem al usuario, ¿bien? Los más conocidos son el de Amazon, el de Netflix, creo que están entre los que funcionan mejor. Ahora vamos a explicar cómo funcionan. Un poco de números como para poner un poco de contexto. Bueno, hay un estudio de Microsoft que nos dice que aproximadamente un 30% de las vistas que hay en el sitio de Amazon se producen en base a una recomendación. Imagínense que un 30% de las vistas de Amazon son un montón de vistas y es un montón de plata, obviamente. Las recomendaciones de YouTube, que para mí YouTube es uno de los mejores sistemas de recomendación. Nunca me canso de entrar a YouTube y empezar a lupear, hacer un DFS con los links, viste, del costadito que no te dejan salir. Bueno, ellos dicen que el 60% de los clics en video también son producto de una recomendación. Y por último, Netflix, que ayudó un montón a la industria, en realidad, perdón, al área de sistemas de recomendación. Ellos dicen que el 80% de las películas que se ven en Netflix son porque ellos se las recomendaron a los usuarios y el resto, el 20%, es que el usuario fue y buscó algo en particular. Para mí, en realidad, bueno, la gente ayuda un poco, ¿no? No es solo lo que ellos están diciendo. Como dijimos antes, La Casa de Papel, todo el mundo habla, pero bueno, en sus números ellos ven que la gente entra gracias a lo que ellos muestran en la primera pantalla. Y ellos estiman que el valor de las recomendaciones es más de $1.000 millones al año. Entonces, cuando leímos esto, nos pusimos a investigar sobre el sistema de recomendación inmediatamente.
Bueno, la temática de la charla es películas clásicas, no podía faltar Back to the Future, así que nada, tuvimos una tarde divirtiéndonos un poco, modificando las frases célebres. Bueno, ¿qué tipos hay? Están estos 3 tipos en general, hay otros tipos de recomendadores, por ejemplo, basados en conocimiento, pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en estos 3. Lo que los diferencia es qué tipo de datos usan para hacer las recomendaciones, ¿bien? Este es el más popular, se llama filtrado colaborativo y la idea es que, bueno, funciona muy bien en el caso general, es el caballo de batalla de los sistemas de recomendación y la idea es que yo tengo una matriz gigante con millones de usuarios y millones de ítems. Cada fila de la matriz es un usuario, cada columna de la matriz es un ítem, ¿bien? Entonces, en la posición U por usuario, I por ítem, tengo el rating del usuario U sobre el ítem I, ¿bien? Sencillo. Ahora, la idea es que esta matriz tiene sus columnas correlacionadas, altamente correlacionadas, y sus filas también altamente correlacionadas. Entonces, lo que hace este tipo de algoritmos es usar esa correlación para poder recomendar ítems nuevos a los usuarios. Cosas que ellos no vieron, pero que usuarios similares sí vieron y les gustó. Entonces se lo recomiendo. Es el algoritmo que usa, por ejemplo, Amazon. En este caso, yo estaba buscando una cámara, me voy de viaje, quería sacar buenas fotos, busqué una Nikon y Amazon me dice, che, comprá la tarjeta. Vas a llegar al lugar y no tenés dónde guardar las fotos. Bueno, ¿cómo se dio cuenta de eso? Lo que hizo es que, en base a la matriz, vio que muchos usuarios que habían comprado la cámara también compraban esta tarjeta en particular, ¿bien? Esta tarjeta de memoria. Entonces, automáticamente puede inferir que ese ítem está relacionado y que probablemente el usuario lo sorprenda, ¿bien? Esa propiedad se le llama serendipity, que básicamente es cuando vos encontrás algo de valor, cuando en realidad no lo estabas buscando. Algo valioso, algo importante. Ese es un modelo basado en vecindad, que es el que usa Amazon. Hay un paper de 2017 que lo voy a incluir en los links, en el cual explican que lo usan hace como 20 años y solo hicieron un par de modificaciones, pero básicamente el algoritmo es el mismo. Después están los algoritmos basados en modelos. Ahora vamos a hablar de uno en particular. Factorización de matrices es un algoritmo basado en modelos. Y bueno, acá tenemos de nuevo la matriz de interacciones, bien, que hablábamos antes. Pero estos algoritmos, en lugar de usar esa matriz, lo que hacen es, usan técnicas de reducción de la dimensionalidad para obtener estas dos matrices de dimensión menor, ¿bien? Y lo que tiene esto de bueno es que ahora mis usuarios están representados por vectores, ¿bien? De tamaño f, una cantidad de dimensiones. Entonces tengo esa matriz en la que cada fila es un usuario representado como un vector. Y después también tengo otra matriz que representa mis ítems, ¿bien? Cada ítem es una columna de esa matriz. Ahora, si yo quiero predecir el rating que el usuario U le va a asignar al ítem I, lo que hago es agarro una fila de acá, la fila U, la columna I, hago producto de vectores, producto interno, y eso me debería dar la posición UI en esa matriz. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Bien, fui muy claro. Bueno, hay un problema con esto. En el caso general funciona perfecto, pero, por ejemplo, en nuestro contexto, en el contexto de clasificados online, ¿bien? Los ítems tienen vida muy corta y tienen stock 1. Un usuario vende un iPhone y ese iPhone se puede vender una sola vez, ¿bien? Por otro lado, tenemos usuarios nuevos todo el tiempo. Las sesiones de los usuarios por ahí no se solapan en el tiempo. Con lo cual, la matriz esta que yo le decía de ítems y usuarios es dispersa. Tiene un montón de ceros y pocos uno. Entonces, o pocos valores distintos de cero. Entonces es muy difícil usar los algoritmos que les mostré antes de filtrado colaborativo en ese caso. Y además, bueno, el inventario por ahí es muy grande, con lo cual es difícil estimarlo. Content Base al rescate. Estos algoritmos básicamente, en lugar de usar la matriz de interacciones, lo que hacen es comparan la metadata de los ítems.
¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que estamos en Netflix. Tengo un usuario que vio Alien, lo rateó bien, y vio Terminator. ¿Bien? Bueno, podría decir de que probablemente Depredador le guste. ¿Por qué? Porque está en la misma categoría de película, está relacionada. ¿Bien? Con lo cual nos resuelve el problema de cold start, que es lo que le mencioné antes, cuando no tengo historia sobre el ítem. Pero solo nos resuelve el problema de cold start a nivel ítem, porque necesito la historia del usuario. ¿Bien? Porque si no sé qué le gustó al usuario en el pasado, no le puedo recomendar cosas nuevas. Y otra cosa que tiene estos modelos es que las recomendaciones que hacen son muy obvias de alguna manera. Si me gustó Rocky 1, 2 y 3, me va a recomendar Rocky 4. ¿Bien? Con lo cual no encuentra este tipo de relaciones como por ejemplo el de la tarjeta de memoria y la cámara, porque esos ítems no están relacionados en su metadata. Entonces esto no es una solución. LightFM, acá es cuando le muestro la solución que estábamos implementando. Esta es una librería de Python, no la creamos nosotros obviamente, y es un sistema híbrido, o sea, no entra dentro de filtrado colaborativo ni dentro de content-based. Bueno, tiene todas estas propiedades que yo ahora voy a contarles, y también es importante mencionar que no es una radio. Si la buscan en Google van a tener un momento difícil tratando de encontrar la librería, y pese al nombre y el logo, bueno, no es una radio. FM es por Factorization Machines. Bueno, sí, como dice Dorothy, no estamos más en factorización de matrices clásica, y esto no es Kansas. A ver, bueno. Es una variante del algoritmo de factorización de matrices. ¿Qué queremos decir con esto? Me salté una. Bien. Bueno. Ajá. Ahora, Dorothy. La cargué y me... Bueno, sistema de recomendación de híbrido. ¿Qué quiere decir con esto? Tiene características de ambos tipos, de los que le mencioné antes. Tiene características de filtrado colaborativo y de content based. ¿Por qué? Porque usa la matriz de interacciones, esa matriz que le habías comentado antes, y también usa la metadata de los ítems y de los usuarios. Entonces, con esto ellos lo que nos dicen es, si la matriz es dispersa, o tengo el problema de cold start, bueno, va a funcionar mejor que los otros dos tipos de algoritmo. Y en el caso de que la matriz sea densa, bien, o sea, que no tenga el problema este de que tiene muchos ceros, va a funcionar al menos tan bien como filtrado colaborativo. ¿Por qué decimos que es una variante del algoritmo de factorización de matrices? Bueno, es porque en el caso de factorización de matrices yo le mostré que lo que hacíamos era obtener un vector para el usuario, un vector para el ítem, hacíamos producto interno entre esos dos vectores y obteníamos el rating. Acá es similar la idea, pero para obtener los vectores del usuario del ítem, lo que hace el algoritmo es calcular un vector por cada atributo del usuario y por cada atributo del ítem. ¿Bien? Acá hay un ejemplo de esto que le decía. Es la parte más difícil de la charla de entender, pero bueno, si entienden esto me voy a ir feliz. Básicamente, supongamos que tengo un usuario que es mujer y es de Estados Unidos. Entonces, yo quiero obtener un vector para ese usuario. No lo conozco. Bueno, pero yo conozco usuarios mujeres y conozco usuarios de Estados Unidos. Entonces yo me puedo generar un vector de los usuarios mujeres, de los usuarios de Estados Unidos, y después hago una sumatoria de esos dos vectores y obtengo una representación para esta mujer de Estados Unidos. ¿Bien? Entonces de alguna manera como que conozco un poco ya a esta persona. Lo mismo supongamos que tengo una campera de jean. Para obtener la representación de ese ítem, lo que hago es sumar el vector de campera, sumar el vector de jean y obtengo una representación para ese ítem. Bueno, lo que termina optimizando, ¿bien? Es esto, básicamente el rating, como dije antes, se estima haciendo el producto entre el vector del ítem y el vector del usuario. Se suman unos bias y se aplica una función sigmoidea para llevar todo entre 0 y 1. Es para normalizar eso. Y después, bueno, esta es la función que trata de maximizar. Ahí tenés
básicamente es maximizar la verosimilitud dado los condicional a los parámetros del modelo. Entonces, lo que querés, así explicado simple, es el primer término es para los ítems, los pares de usuario e ítem que vos sabés que interactuaron positivamente, querés que ese rating sea alto. Es la primera parte. Y después, en la otra parte, básicamente querés que para los que interactuaron negativamente, los pares de usuario e ítem, ese numerito sea bajo. ¿Bien? Bueno, esto es una matriz esparsa por sí. Pero no se dice esparsa, se dice dispersa o rala. Esa es la traducción literal, esa no. Bueno, un par de detalles sobre la implementación. Esto para la gente que ya está acostumbrada a usar librerías de Python, por ejemplo scikit-learn, le va a resultar familiar. La interfaz es muy parecida y es a propósito. Cumple con la interfaz de estimator de scikit-learn. Tiene un método fit para de alguna manera entrenar el modelo y tiene un método predict para generar las predicciones. Bueno, en la primera parte pueden ver algunos de los parámetros que toma el modelo. Acá algo interesante es que tiene una función de costo, esa que se llama warp, que no sé si alguien de acá alguna vez laburó con Learning to Rank. ¿Bien? Bueno, la idea es que nosotros tenemos distintos tipos de feedback. El usuario puede, por ejemplo, en el caso de Amazon, puede decir, calificar un ítem. Decir, esto me gustó del 1 al 5, un 4, por ejemplo. Entonces, ya tenemos cierta idea de qué tanto le gustó el ítem al usuario. Pero hay todo un mundo en el cual no tenemos eso. Lo que tenemos son clics. Y puede ser que hizo clic porque, no sé, pasó el gato corriendo y justo cliqueó el ítem. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que siempre tener en cuenta que hay cierto nivel de confianza en esas interacciones. Bueno, estas funciones de costo tienen en cuenta eso. Tienen en cuenta feedback implícito. ¿Bien? Bueno, uso un algoritmo de Stochastic Gradient Descent, pero es una modificación que lo que hace es permite ejecutar el algoritmo en paralelo. Esto es algo nuevo, no es algo nuevo, sino que es algo poco común en realidad. Porque podemos hacer gradient descent, pero distribuido. Esto es así porque se sabe que la matriz esta es dispersa, lo dije bien. Entonces, no va a tener que actualizar todos los parámetros al mismo tiempo. En ese caso, es como que de alguna manera zafa de tener el problema de que la concurrencia haga que haya un problema en el momento de actualizar los diferentes parámetros. ¿Bien? Entonces, tiene un learning rate que podemos tunear, tiene un scheduler para el learning rate, que bueno, justamente son learning rates por parámetro. ¿Bien? Bueno, y algo que lo diferencia de scikit-learn es que en scikit-learn comúnmente nosotros tenemos una matriz de features y un vector o otra matriz que es el target, ¿no? Pero en este caso tenemos que pasarle una matriz que tiene que ser, por ejemplo, las matrices sparse de SciPy, ¿bien? Porque al ser tan grande y sabemos que son todos ceros, tiene que ser una estructura de datos especial. Y además le tenemos que pasar los ítems de los features. Lo dije al revés. Los features de los ítems, nadie está prestando atención porque no me corrigieron. Y los features del usuario. ¿Bien? Bueno. ¿Por qué esto resuelve el problema? Bueno, como le dije antes, yo puedo tener usuarios nuevos e ítems nuevos, pero como yo conozco los features de los ítems, de los ítems y los features de los usuarios, yo sé cómo se relacionan esos features. ¿Está bien? Entonces, de esa manera estoy de alguna manera combatiendo el problema de cold start. Por otro lado, tengo las funciones estas de costo que les mencioné antes, que tienen en cuenta feedback implícito. Y si supongamos que yo digo, bueno, pero no sé, por ahí factorización de matrices funciona igual. Bueno, es un caso especial de este algoritmo. Si no le paso la matriz de features de usuario y la matriz de features del ítem, es básicamente factorización de matrices clásico. Y bueno, las embeddings que genera, que son estos vectores, ¿bien?
lo que es el área de Deep Learning, se los conoce como embedding generalmente. Estos vectores capturan información semántica que después uno puede explotar. Es similar a Word2Vec. Está el caso básico ese muy común en el que tenés el vector de rey, le restás hombre, le sumás mujer y te da el vector de reina. Bueno, acá pasa algo similar y se puede llegar a explotar, por ejemplo, para recomendar tags o cosas relacionadas. Bueno, ya vamos terminando. Recomendadores en OLX. Yo creo que a esta altura ya no ven una persona, ven un choripán acá parado. Bueno, ya llegan. Bueno, algo que, como le comenté antes, algo que tiene de bueno OLX es que podés trabajar con gente de diferentes partes del mundo. En este caso, nada, trabajamos con gente de Italia, Bielorrusia, Holanda para este proyecto en particular. Ese último de ahí soy yo. Nada, está bueno. Bueno, este es el caso de uso nuestro. Es un videito, a ver si sincronizo con el video. Esto es Let's Go. Y vamos a buscar Star Wars. Está bueno que podemos hacer un ejemplo copado porque los datos un poquito nos lo permiten. Bueno, vamos buscando Star Wars, hay distintas cosas. Hay una campera de Star Wars que no sabía, está muy buena. Y entro ahí a figuras de Star Wars. No sé por qué elegí ese que es no está pensado para adultos, pero bueno. Y acá abajo están las recomendaciones, ¿bien? O sea que ahí deberíamos usar el algoritmo nuestro. Ese carrusel lo estamos generando nosotros y debería ser personalizado para el usuario, ¿bien? Bueno, actualmente estamos haciendo A/B test de esto y la idea es hacer competir a 3 algoritmos diferentes. Uno es basado en contenidos, otro es filtrado colaborativo y el tercero es el que le comenté recién, que es LightFM. Bueno, un poco acerca de cómo fue el entrenamiento y cómo deployamos esto. Sé que es un montón de información, pero bueno, voy a compartir las slides y me pueden hacer preguntas después. Usamos features o atributos de distintos campos. Por ejemplo, nos funcionó muy bien extraer atributos del título, obviamente, usando enegramas para capturar las collocations, por ejemplo, iPhone 7 o algún modelo, ¿bien? Modelo del producto y demás. Después, lo que es atributos relacionados con la geografía también funcionaron muy bien, lo cual tiene sentido, porque pensemos que estamos, en OLX lo que hacemos es conectar gente que vende y compra artículos usados. Con lo cual, si vos vas a comprar un artículo usado, probablemente quieras que esté cerca de tu casa. ¿Bien? No vas a ir, no sé, hasta Pilar para conseguir una remera. Bueno, después, para evaluar el modelo usamos ROC, R-O-C, Receiver Operating Characteristics. ¿Por qué? Bueno, teníamos también opciones de usar métricas como Precision at K o, por ejemplo, NDCG, pero el problema es que esas métricas se enfocan en las primeras posiciones, ¿bien?, de la tabla de lo que yo voy a recomendar. Y en OLX no contamos con un stock fijo. Bien, por ejemplo, probablemente Amazon sabe cuáles son los ítems que van a aparecer al principio de la lista. En nuestro caso no, porque todo el tiempo cambian, porque una vez que se vende ya no lo podemos mostrar más. Entonces nosotros tenemos que optimizar el ranking completo de recomendaciones. Es por eso que estuvimos usando ROC-Out. Igual probamos nosotros dos, pero este nos da mejores resultados. Y bueno, obviamente esto está implementado en Python, la librería era en Python, así que lo seguimos así. Para la manipulación de los datos usamos Pandas principalmente y Feather para guardar los datasets cuando eran muy grandes. Pero bueno, este algoritmo usa matrices sparse, con lo cual también estuvimos usando SciPy para la matriz de interacciones. Scikit-learn y NLTK para lo que es Feature Engineering. Lo que tiene de bueno es que, bueno, ya la librería tiene la interfaz de Scikit-learn, así que es fácil meterlo en un pipeline y sale andando.
Para optimizar los hiperparámetros usamos HyperOpt y Scikit-opt. Son dos librerías que la primera es la más conocida, pero la segunda es nueva, pero la verdad funciona muy bien y te permite hacer la optimización de manera distribuida, lo cual está bueno. Y después tenemos, esto sí está bueno, nosotros tenemos un montón de vectores de ítems, ¿bien? Y queremos buscar los ítems más similares de manera rápida, con lo cual estamos usando esta librería que se llama Phase, que no sé si la conocen, es de Facebook, y te permite hacer búsqueda distancia de coseno o distancia euclídea de manera muy rápida. Y bueno, para llevarlo a producción, Flask, JUnicorn, y después metemos todo eso en una imagen de Docker y lo pushamos a OpenShift. OpenShift es un Kubernetes, pero bueno, pagamos por él. Resultados. Bueno, un poco de contarles a qué llegamos. Este es el modelo del baseline, estaba más o menos en 0.79 de RockAUG. Lo que hicimos es entrenarlo usando una máquina que tenía 32 cores, algo así como 60 GB de RAM, y usando más o menos 6 meses de datos, que eran, no sé, decenas de millones de interacciones. Y tuneando un poco los hiperparámetros con las librerías que le comenté antes, llegamos a superar un poquito el 0,8 de RockAUG. Pero lo que realmente nos funcionó fue jugar con los features, lo cual tiene todo el sentido, porque este algoritmo usa mucho los atributos de los usuarios y de los ítems para generar las recomendaciones. De repente, con Cross Validation vimos que saltaba más de 0.86 el RockAUG. Creo que ya estamos, a ver. Sí. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. ¿Y preguntas? Ok. Los choris ya vienen, ¿es Sí, eso? Es eso, Ok. hasta el momento es eso. Tengo hambre. No, varias. La primera es cada cuánto se actualiza el modelo. O sea, tienen muchos ítems, varían mucho. Sí. Mirá, la actualización posta a posta está pensada para que sea una vez a la semana, Ujú. ¿está bien? Pero puede ser que la cambiemos eso. Pero una vez por día volvemos a calcular el espacio ese que se genera que generan los vectores de alguna manera donde van los embeddings. Pero sí, hay todo un pipeline que, no sé si se ve acá, pero bueno, este pipeline, la parte de ahí, la parte superior, la idea es que está actualizando los modelos constantemente y llevándolos a producción. La idea es que hay una actualización más soft que ocurre una vez por día y después una vez por semana, puede ser que lo cambiemos, actualizamos el modelo completo. ¿Y qué devuelven cuando no tenés recomendaciones para ese ítem? Porque apareció hace 5 minutos. La gracia es que este algoritmo te salva en ese caso. No importa que no conozcas no tengas historia del ítem, porque vos conocés los features del ítem. Ponele que sale el spinner. Siempre ponemos ese ejemplo, pero a esta altura ya es viejo. Pero bueno, el spinner en algún momento fue nuevo, pero vos sabés que es un juguete, que es, bueno, sabés más o menos a qué persona recomendárselo. ¿Está bien? Ahí voy, tenía otra pregunta. Después voy para Ok. En términos de, no sé, de CTR, de GMB, ¿cuánto movieron la aguja con eso? Esto lo estamos hoy testeando por ahora. Como te dije, no tenemos todavía resultados de un KPI. Así que nada, no te sabría decir, pero sí lo que mostramos antes de que en el HomeFit ya tuvimos mejoras muy copadas con un sistema de recomendación, más de 130% de incremento en los reply per DAO, que es nuestro KPI principal. Con lo cual, sí, mueven la aguja, mueven bastante. Hola, ¿qué tal? Dos preguntas. La primera es, cuando sueltan los modelos a producción, ¿qué métrica usan para comparar los modelos? ¿Y cómo es el sistema para hacerle tracking de que este modelo lo recomendó a este usuario y si convirtió o no? En realidad, lo que hacemos es, para elegir qué modelo vamos a poner en producción, eso lo hacemos de manera offline.
¿Está bien? Lo que se hace online es la actualización del modelo. A medida que llegan nuevos datos, nosotros tenemos que volver a calcular el espacio ese de las embeddings, ¿bien? Porque pudo haber cambiado algo, puede ser que, o sea, no debería cambiar mucho, pero puede ser que cambie ese espacio. Pero no es que hoy en día de manera online actualizamos y hacemos un nuevo modelo, no sé, ponele, con nuevas features o cosas así. Porque nada, nos gusta de alguna manera estar seguros que el modelo nosotros lo testeamos bien de manera local con muchos datos. ¿Bien? Ok. Hola. Hola. En caso que quisieras hacer un trade-off entre, por ejemplo, click-to-rate o conversion rate, Sí. o viceversa, ¿qué herramientas te provee el esquema en el que están trabajando para hacer ese trade-off? O sea, ¿es posible o no? Mi pregunta tiene que ver con que gran parte de matrix factorization o ese tipo de approach son no supervisados y a veces uno se queda sin herramientas para poder orientar el algoritmo por un lado o por el otro. ¿Qué tiene a Perdón, disposición? ¿para? Orientar el algoritmo para en una dirección o en otra, en caso de que quisieras garantizar que vas a maximizar conversion o garantizar que vas a maximizar click-to-rate. Sí, mira, actualmente la métrica que nosotros tenemos, como te dije, es replies per DAO. Entonces, en realidad siempre estamos monitoreando esa métrica en particular, no estamos usando otra. Igual, yo supongo que simplemente es cambiar el dataset, volver a generar el target, pensando en esta métrica. Vos decías una mezcla entre click-through rate y conversion. A veces, dependiendo del objetivo de negocio, puede ser que quieras maximizar una o la otra. Sí. Y la pregunta tenía que ver con que a veces un algoritmo no supervisado, o matrix factorization, no te da la herramienta para optimizar una o la otra, sino que uno lo corre y siendo no supervisado obtiene lo que te da, digamos. Sí. Si el esquema este de LagFM tiene alguna perilla que uno puede tocar para orientar el algoritmo en una dirección u otra. Puse click-to-rate o conversion rate como ejemplos. No, dentro del algoritmo, o sea, después si querés también te paso el paper y lo podemos discutir, pero no veo que haya alguna perilla ahí que puedas mover para cambiar una métrica de la otra. Lo único que sí te dice es, bueno, asumo que vos querés aumentar la cantidad de interacciones del usuario con los ítems, que pueden ser clics o lo que sea, y que esas interacciones no necesariamente quiere decir que al usuario le gustó algo, pero no habla en términos de click-through rate o conversion. Gracias. De nada.